Está con nosotros en la reacción abierta del verano Francisco Benito Molina, que es el presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Lógicamente vamos a analizarle, vamos a hacer preguntas sobre todo lo acaecido desde la semana pasada, cuando se produjo ese asalto masivo en la valla de Ceuta. Más de 600 inmigrantes ilegales asaltaban esa valla, lo hacían utilizando la violencia. Prueba de ello es que 22 agentes de la Guardia Civil resultaban heridos. Los inmigrantes ilegales pues emplearon, arrojaron heces, arrojaron cal viva, incluso también lanzallamas contra los propios agentes de la Guardia Civil. En primer lugar, ¿por qué no se dejó a los agentes que estaban desplegados en la valla de Ceuta actuar, emplear la fuerza, actuar con la proporcionalidad que en este caso requería, pero en definitiva defenderse? En primer lugar, la forma que atacaron, la forma que tan agresiva como esta vez nunca había ocurrido. Normalmente todos los asaltos suelen lanzar heces, pero atacar con cal viva y con lanzallamas, aunque sean caseros, en ningún asalto a la valla había ocurrido. Entonces, eso les pilló un poco desprevenidos. Luego, lógicamente, la fuerza que había ahí no era suficiente para hacer frente a toda la avalancha. Tenemos que tener en cuenta que entraron por 6 puntos diferentes. Entonces, con la fuerza de servicio no había suficiente para retenerlos a todos. Por eso es una de las reclamaciones que AEGC lleva desde siempre, en que hay que incrementar el número de plantilla tanto de Ceuta como de Melilla. Y luego, aparte, darnos un protocolo de actuación, porque nosotros siempre actuamos de acuerdo con el protocolo establecido, y que nos digan exactamente lo que tenemos que hacer, cuándo podemos utilizar y cuándo no podemos utilizar, porque en estos momentos tenemos una clara confusión de la forma de actuar en la valla. Señor Benito, ¿qué explicaciones les han dado desde el Gobierno, desde el Ministerio del Interior? Desde el momento no nos han dado ninguna. Ninguna. No, de momento la verdad que no nos han dado ninguna. La reacción de Pedro Sánchez, del propio Ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, desde que ocurriesen estos lamentables hechos en la valla de Ceuta, la frontera española Ceuta con Marruecos, todas las palabras de aliento y de apoyo y de comprensión han sido hacia los propios inmigrantes, que lo primero que han hecho al poner un pie en nuestro territorio es emplear la violencia contra los agentes de la Guardia Civil. Es decir, lo primero que han hecho es cometer un delito. Exactamente, la forma ya el hecho de saltar la valla, de entrar ya en sí es un delito. Pero vamos, la forma tan agresiva y utilizando, porque al fin y al cabo son armas, la cal viva o los lanzallamas, producen lesiones, algunas de ellas que pueden ser no reversibles. Y sin embargo, ellos lo han utilizado. Entonces, han utilizado un tipo de armas para penetrar en un país que no es el suyo. Para nosotros, lógicamente, ahí habría que tomar una decisión, y lo que es inconcebible es que nadie se haya interesado por el estado de los guardias civiles, o por lo menos a nosotros no nos consta que se hayan dado. Todos son palabras de aliento a los inmigrantes. A mí me parece bien que sean palabras de aliento a los inmigrantes. Desde cuenta que ellos vienen de pasar un calvario, son estafados por las propias mafias, y ellos son víctimas. O sea, el inmigrante es víctima también, o sea, porque realmente el que está ahí sacando tajada, y digamos, es la mafia. En este caso las víctimas han sido los guardias civiles, sí, sin ninguna duda. Eso es lo que quería llegar yo. Ellos son víctimas, pero es que en este caso, tal como lo tengo, yo puedo entender que traten de ir a saltar la valla, buscar una vida mejor, pero claro, eso no todo vale. Claro que no. No vale todo. Por cierto, no proceden de países en guerra. La mayoría de los que saltaron la valla de Ceuta, bueno, por no decir el 100%, apenas había mujeres o niños, eran hombres, eran adultos, eran jóvenes, estaban físicamente muy fuertes. Un portavoz policial me dijo en esta misma mesa hace unos días que muchos procedían que eran militares. Los países de origen desempeñaban la profesión de militar. Luego esto se traduce en que en las calles, cuando los policías municipales van a detenerles porque están dedicados a la venta ambulante, emplean la fuerza, se defienden con mucha violencia contra los propios policías españoles. Lógicamente, si no hay ninguna medida, que se han saltado la valla con armas y no se les ha hecho nada, porque se hagan frente a policía no va a servir de nada. Por supuesto, estamos hablando de que no hay mujeres ni niños. Los que saltan la valla generalmente suele ser gente joven, fuerte, y como digamos que pagan a las mafias para venir, son gente que tienen una serie de recursos, que sí es verdad que los empeñan en sus países de origen, pero los tienen. El clásico inmigrante pobre que no tiene nada, la mafia no le hace caso, no lo trae a la valla a soltar. Eso tendrá que buscarse la vida, entrar con patera o entrar como entre, pero a la valla de Marruecos no lo van a traer. El que va a la valla de Marruecos va
porque la mafia le ha conseguido el viaje, y la mafia se la han conseguido como la han gastado en su país de origen mediante un pago, por su consiguiente, digamos que dentro de los, no son de los más pobres de los que emigran. O sea, ellos pagan un dinero por venir aquí, buscando una vida mejor, claro, eso es lo lícito, pero vamos, ellos pagan un dinero. Bueno, me gustaría que viésemos, señor Benito, toda la información, el vídeo, el que se muestra cómo fueron estos hechos, cómo se produjo ese asalto masivo de más de 600 inmigrantes ilegales a la valla de Ceuta, nuestra frontera, una de nuestras fronteras con Marruecos. Cal viva, sprays a modo de lanzallamas o excrementos. Estas han sido algunas de las armas empleadas por los más de 600 inmigrantes que han cruzado a primera hora de este jueves la valla de Ceuta. Uno de los más graves asaltos masivos, que se ha producido con mayor violencia que en otras ocasiones y con un modus operandi nuevo para la Guardia Civil. Según la Asociación Española de Guardias Civiles, los inmigrantes han rociado a los agentes con cal viva que traían en cubos y les han lanzado todo tipo de objetos, incluyendo excrementos y orín. El resultado, 22 agentes heridos con quemaduras en brazos y ojos y muchos de ellos con trastornos respiratorios por estos nuevos métodos empleados, a los que se suma el empleo de cizallas y de radiales con baterías para reventar la valla. 11 subsaharianos han sido también trasladados al hospital por diversas fracturas y heridas. El salto se ha producido sobre las 7 de la mañana en la zona fronteriza próxima a la finca Berrocal, donde existen ciertas zonas ciegas que la cámara de vigilancia no llega a cubrir. Una situación aprovechada por los ilegales, que tras una hora intentándolo han logrado superar las concertinas aún instaladas y acceder a suelo español. El centro de estancia temporal de inmigrantes, que en estos momentos alberga ya a otros 600 subsaharianos, está desbordado. La agrupación de guardias civiles recuerda que ya avisó de que el anuncio de la retirada de las concertinas de las fronteras iba a traer problemas de seguridad. Ahora pide la puesta en marcha de medidas adicionales como el aumento de la plantilla o la dotación de más material antidisturbios y de autoprotección. Bueno, sobre eso mismo, mayores dotaciones materiales y humanas para los agentes. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cómo están las cosas en estos momentos? De momento no hemos recibido respuesta. Ha incrementado ligeramente, de una forma irrisoria, el número de hombres allí. Ha pedido un pequeño incremento, pero con eso no hacemos nada. En estos momentos, a raíz del efecto llamada que ha producido el anuncio de que van a quitar las concertinas, hace falta duplicar el número de hombres, por lo menos en Ceuta y en Melilla. En Melilla harían falta unos 150 hombres más y en Ceuta alrededor de 200, para poder paliar este problema. Ten en cuenta que según informaciones que hay alrededor de 50.000 hombres inmigrantes escondidos en los montes de Marruecos, con intención de saltar. Más de 50.000, esos son, sí, datos del Ministerio del Interior. Más allá de lógicamente, los refuerzos humanos, que se necesitan más agentes de la Guardia Civil y de la Policía desplegados en las fronteras de Ceuta y de Melilla, ¿usted contempla o es partidario de la construcción de un muro de hormigón? Sí, nosotros creemos que cualquier símbolo, que cualquier cosa que sirva para evitar estas avalanchas y evitar los ataques masivos, porque claro, después de esta última agresión, lógicamente ya cambia totalmente la regla de juego. Hasta ahora eran ataques en forma de convulsión de un grupo determinado que no podías contenerlo, pero nunca habían llegado a la agresividad que se ha producido ahora, porque es que en estos momentos han llegado a atacar con armas lesivas y claro, y no valorando los daños que pueden causar a una policía. O sea, estamos hablando de que es la policía de un estado que trata de entrar y no valorado, o sea, que ellos no les invitan. Y esta gente actúa de forma organizada. O sea, que no sea una aventura. Estos eran programados, los sitios, a la hora y todo. O sea, estos actuaban con alevosía. Estaba programado todo como lo hacer, asegurando para que estuviera ese asalto a la valla tuviera éxito. O sea, que no es una cosa esporádica de no nos hemos organizado y esta noche no. Esto lo debían llevar estudiando porque los puntos por donde entraron eran los puntos más sensibles y con más falta de vigilancia. Dice usted, señor Benito, bueno, que tenían estudiado los puntos más vulnerables de la valla de Ceuta, esa frontera. ¿Cree que tienen información desde dentro de Ceuta? ¿Alguien que les haya podido filtrar? No, esa información no creemos que se haya filtrado nadie de aquí. Nosotros creemos que información tienen, eso está claro. La forma de conseguirla no lo sabemos, pero vamos, no creo yo que sea de aquí del propio territorio. Pero claro, llevan muchos años haciéndolo. Entonces, lógicamente, ellos conocen mejor que nadie la valla.
y cualquier descuido de Marruecos pues nos produce esto. Un descuido de la gendarmería marroquí y del ejército marroquí produce una avalancha de esta. Pero claro, es que esto está súper estudiado, porque si ves la forma en que se produjo, en este caso estaba súper estudiado, igual que los elementos que utilizaron para el asalto. Señor Benito, habla usted de un asalto planificado. Me gustaría que viésemos ahora unas imágenes correspondientes a la semana pasada en una playa de Cádiz. Los veraneantes pues están pasando la mañana mejor que bien y de pronto aparece una patera, ahí lo estamos viendo, a ver si podemos oírlo. Ahora, hostia, aquí ya en la orilla, o en la orilla. ¡Ah! Hostia, qué fuerte. Hostia, Juanma, ¿tú lo estás grabando? Ay, 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 qué lástima, mira. Bueno, a mí aquí, señor Benito, me llama la atención una cosa. Todos los inmigrantes ilegales, nada más bajarse de la patera, de esa embarcación, salen corriendo y parece como que siguen a alguien. Lo hacen de una manera ordenada, porque dentro de ese barco, no sé, habría 30, 40, 50 personas. Entiendo que no todos se conocen, cada uno podría hacer la guerra por su cuenta, cada uno se podría ir por un sitio distinto, pero se van todos juntos como siguiendo a alguien. No sé si ya en tierra firme, un poquito más hacia adentro, en el pueblo, habría alguien esperándole. No sé qué le suscita a usted estas imágenes. Yo creo que son bastante claras. Ellos van a un sitio determinado, pero lo lógico es si hubieran desembarcado esporádicamente en un sitio extranjero que no lo conoce, que cada uno hubiera ido por un lado. Lo que no es normal es que vayan todos al mismo sitio. Yo creo que tienen un señuelo y van todos al sitio donde les han indicado. Y desde ahí me imagino yo que lo distribuirán las propias mafias. Bueno, esto no tengo elementos de juicio para poder decir que sea así, pero la forma de actuar es clara. Bueno, ya no es ninguna sorpresa precisamente lo que usted comentaba de las mafias. Muchas ONGs cooperan con las mafias, es decir, las mafias cobran un dineral a estos inmigrantes que quieren llegar a Europa, quieren pisar suelo europeo, suelo español, suelo italiano, el que sea. Les cobran mucho dinero, les dejan unas millas de la costa y las ONG, es curioso, pero saben exactamente dónde está la embarcación, en qué punto exacto van a abordarla, y entonces en esos barcos las ONGs traen a esos inmigrantes ilegales. Le digo que todo esto no es una cosa esporádica, esto obedece a un plan. La mafia tiene su plan hecho y yo ya ignoro si tienen información de la ONG o no tienen información, pero tiene su plan hecho y siguen todos los pasos que he marcado, uno por uno. No se desligan del plan marcado. Y lógicamente saben que van a dejarlos ahí y que automáticamente las ONG lo van a introducir en el país europeo de destino. Señor Benito, entiendo lógicamente que para un agente de la Guardia Civil no es plato de buen gusto estar custodiando la frontera de Ceuta de Melilla, sobre todo porque no es una frontera segura, como hemos visto en los últimos años, como estamos viendo ahora en los últimos días. Cada vez más se producen asaltos y asaltos masivos, sobre todo que son luego asaltos violentos que ponen en la integridad física de los agentes, pues la ponen en peligro. ¿Cuáles son las principales reclamaciones de los agentes? Entiendo que lo hemos hablado ya, los medios materiales, que haya mayor refuerzo, pero sobre todo entiendo que necesitan un respaldo en primer lugar, por parte del gobierno. A todo el mundo le gusta que reconozcan su trabajo. Lo que los guardias civiles echamos en falta allí en la frontera, no, echan los que están destinados allí, porque yo en este momento yo no estoy destinado allí, pero hablo mucho con los que están destinados allí. Echan un respaldo del poder político. Lógicamente ellos no se ven respaldados, porque resulta que el otro día 22 personas heridas, 22 guardias civiles heridos, y sí, todo el mundo está dando difusión a los migrantes, que es una pena que se corte un ser humano, estamos de acuerdo, pero claro, el otro lo han quemado cuando realmente la única función es cumplir con su trabajo. Me dice usted que no es plato de buen gusto, por supuesto que no es plato de buen gusto trabajar en la frontera de Ceuta y Melilla en las condiciones que está trabajando. Eso es. Cuando se puede trabajar en mejores condiciones. Yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo, incrementar el número de efectivos, hacer una guarnición fija allí, con una plantilla fija, con el número de efectivos necesarios para poder contenerlo. Y más aún que ahora que se ha corrido la voz de que se van a quitar las concertinas.
Pues lógicamente la concertina era una medida disuasoria. La principal consecuencia, si finalmente se quitan las concertinas, va a ser que se produzcan más asaltos. Lógicamente yo creo que sí. Este anuncio, cuando realmente concertinas, en Ceuta sí es verdad que está todo el perímetro con concertina, pero en Melilla es mínima la parte. En la parte de Marruecos sí, la parte de Marruecos está todo el perímetro lleno de concertina, pero la parte española es mínima, sobre una zona de 4 o 5 kilómetros, el resto no hay concertinas. Está la valla antitrepa, pero concertinas no hay. Entonces yo creo que hubiera sobrado el anuncio este de que se van a quitar las concertinas. Si nosotros no vemos mal que las quiten, pero claro, un plan B. Lógicamente lo que ha hecho esto ha sido un efecto llamada, y esto hay que contrarrestarlo con algo, porque ellos lo que van a buscar es mejorar sus condiciones de vida, y al precio que sea. Hemos visto los últimos acontecimientos, han visto que no se van a detener ante nada, y les importa. Han quemado a varios compañeros con lesiones en vista y en los brazos, pero vamos, que igual que eso podían causar lesiones más fuertes, y esto va en incremento. Los agentes que lógicamente son los que están, están en primera línea de batalla, valga la expresión, ¿se puede hablar de invasión? Realmente es una pregunta complicada la que le hago, ¿no? La cogemos entre comillas, reúne varios de los requisitos que se llaman. Porque entrar a la fuerza en un país, sea el país que sea, lo que pasa es que no reúne... Uno es penalizado si uno entra por la fuerza en Pakistán, en Afganistán, en Cuba, en el que sea, me da igual, está penalizado, es un delito. Entrar a la fuerza y de forma ilegal lo que pasa es que en un país es un delito. Sí, no reúne todos los requisitos para ser una invasión. Tiene partes. Estamos hablando de hombres jóvenes. Hombres jóvenes, utilizan armas, pero claro, una invasión siempre es un país que invade otro. De forma oficial. Exactamente, en este caso no sabemos de qué país, porque son de diversos países y no tienen que ver nada unos con otros. O sea, realmente todo el tipo del delito de invasión no se da. Señor Benito, yo creo que lógicamente el papel de Marruecos es fundamental. Se calcula que hay 50.000 inmigrantes subsaharianos escondidos en Marruecos, previstos para dar el salto. El papel de Marruecos, que le ha pedido a España 60 millones de euros para atajar este flujo migratorio. ¿No le suena a usted un poco eso a chantaje? Lógicamente Marruecos es la piedra angular que evita que pasen aquí. Cuando Marruecos se distrae, por motivos que sean, es cuando se producen las avalanchas. En este momento yo ignoro la cantidad que le ha pedido, porque eso es un tema político, pero... Señor Benito, pues muchísimas gracias por acudir a nuestra redacción abierta.